Hola, soy Chris Barnes y bienvenidos a The Network, donde conectamos con los protagonistas de la actualidad para llegar al fondo de las noticias. Pero atención, tienen que responder en 25 segundos o menos. Vamos a ver nuestro tema de hoy, ahora. La guerra cibernética puede traducirse en verdaderas tensiones, como en el caso del exanalista de inteligencia estadounidense que filtró grandes cantidades de información. La tensión ha aumentado entre China y Estados Unidos, que se intercambian acusaciones sobre piratería. Muchos europeos están indignados con el escándalo Prisma porque Estados Unidos obtuvo datos de las principales empresas presentes en Internet. Los legisladores europeos creen que Prisma ha desafiado los esfuerzos para revisar las viejas reglas de hace 20 años sobre la protección de datos y los acuerdos transatlánticos, entre los que se encuentran el acuerdo SWIFT para compartir los datos bancarios y otro sobre el registro de nombres de pasajeros aéreos. Sin un acuerdo, sigue la puerta abierta para intercambiar información secreta de cara a evitar un nuevo ataque terrorista. Nos acompañan en esta edición de The Network, en Hamburgo, Jan-Philipp Albrecht, eurodiputado verde y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Es además el autor del paquete de propuestas sobre protección de datos. Desde Cambridge, Ian Walden, profesor de Derecho de la Información y de la Comunicación en la Universidad de Londres y crítico con programas de espionaje gubernamentales como Prisma. Y desde el Parlamento Europeo en Bruselas, John Higgins, director general de Digital Europe, que representa a las pequeñas y grandes empresas de Internet y de las tecnologías de las comunicaciones en toda Europa. Una pregunta, empezando por Jan-Philipp. ¿En qué medida Prisma ha dañado la confianza entre los gobiernos y entre los gobiernos y la opinión pública? Se ha producido un daño significativo en la confianza con el programa Prisma y también con el programa de inteligencia británico Tempura. Y creo que ahora los políticos son los que tienen que devolver la confianza, especialmente a los ciudadanos europeos, aquí en Europa. Así que tenemos que asegurarnos de que se negocien acuerdos con terceros países sobre la transferencia de datos y las normas de protección de datos. Y también asegurarnos de que se cumplan nuestras propias reglas en Europa. Ian, ¿cuáles son estos daños? No creo que afecte mucho a la confianza entre los gobiernos, porque conocen este tipo de prácticas. Pero la opinión pública va a desconfiar totalmente del gobierno cuando éste diga que no controla nuestras comunicaciones. John, ¿y qué pasa con las relaciones empresariales? Bien, intento ver las cosas desde el punto de vista de los retos sociales y económicos a los que se enfrenta ahora Europa. Con más de la mitad de los jóvenes en España en paro, la mejor manera que tienen de conseguir trabajo es a través de la economía digital, que está desarrollándose. Creo que el hecho de que se haya deteriorado la confianza en el mundo digital no es bueno. Y estoy de acuerdo con Philipp, los políticos tienen que trabajar mucho para que se pueda recuperar esa confianza. Y ahora a nivel gubernamental, ¿cómo ven el acuerdo de protección de datos entre Estados Unidos y Europa que el Parlamento ha rechazado? ¿Qué posibilidades hay teniendo en cuenta el escándalo Prisma? Es una pena que no se avance para llegar a un acuerdo, porque no hay mucha voluntad política para que haya cambios en la legislación. Por ejemplo, para la protección de los europeos en las leyes estadounidenses. Es algo necesario y necesitamos una regulación en Europa que establezca patrones oficiales de alto nivel y devuelva la confianza al mercado digital en Europa. Ian, ¿en qué medida los programas Prisma y Tempura complican las negociaciones para un acuerdo de protección de datos? Está claro que tendrán un impacto. Creo que hasta Estados Unidos sabe que van a tener que replantearse el régimen de protección de datos para conseguir un sistema general más próximo al europeo. Pero al mismo tiempo este acuerdo tiene que ajustarse a la realidad porque hay una enorme cantidad de transferencias que se hacen entre Europa y Estados Unidos. Y ahora simplemente tratan de dar un toque jurídico a lo que ya existe. Vamos ahora a plantearlo de otra manera, John. ¿No son Prisma y los otros programas necesarios porque no hay un acuerdo sobre la protección de datos?
Yo creo que vale la pena hablar de Prisma y de la protección de datos en Europa. Hay que recordar que la gente espera que todas las democracias hagan lo que tengan que hacer para garantizar la seguridad. Pero también se necesitan reglas de protección de datos que hagan que los ciudadanos puedan confiar en el ciberespacio. Y al mismo tiempo hay que animar a las empresas a que apuesten por este mercado. Exactamente. ¿Qué pasa con este punto? ¿Qué restricciones tiene que tener la vigilancia sin que haya un riesgo de que se escapen los delincuentes? ¿Cómo equilibrar eso? El problema que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años es que nos hemos centrado mucho en acciones preventivas, recogiendo grandes cantidades de datos personales de los ciudadanos en general, en lugar de focalizarnos en intercambiar información de sospechosos en casos específicos. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que trabajar con los datos que tenemos, en lugar de utilizarlos para vigilar de forma masiva a los ciudadanos, porque eso no es compatible con una democracia basada en el Estado de Derecho. Ian, ¿es como encontrar una aguja en un pajar? El gobierno estadounidense asegura que solo pide a las empresas de Internet una pequeñísima parte de la información. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Pienso que todavía no conocemos completamente el alcance de Prisma y en qué medidas las agencias de seguridad han tenido total acceso a los datos de estas empresas. Pero está claro que hay normas para investigaciones individuales. Lo que no parece muy claro es en qué medida los gobiernos han dado vía libre a las fuerzas de seguridad para acceder a todos los datos para sus investigaciones. Y esa es nuestra mayor preocupación y donde hay más necesidad de transparencia. John, vamos a hablar ahora de esta ley de protección de datos propuesta en el Parlamento. ¿Cómo complican Prisma y Tempura el proceso para conseguir un acuerdo que quizás se dé el año que viene? Necesitamos distinguir claramente muy bien dos cosas. Lo que ha comentado Ian sobre la necesidad que tenemos de saber cómo los gobiernos acceden a nuestros datos personales y que eso se haga dentro de las leyes consideradas aceptables por diferentes sociedades. Pero por otro lado, eso es una cuestión diferente de la regulación de los datos personales, concebida para garantizar la confianza de los ciudadanos en el mercado y animar a las empresas a que operen ahí y ofrezcan sus servicios de forma armonizada en toda Europa. ¿Y cómo se puede hacer teniendo en cuenta el programa Prisma y el hecho de que esta legislación sobre la protección de datos haya recibido unas 4.000 enmiendas, como usted dice? No estoy de acuerdo en que haya una distinción clara entre los datos personales facilitados a los sistemas de comunicación o a las empresas privadas, por una parte, y por otra la vigilancia y la intrusión en la privacidad que hacen los organismos oficiales. Después de Prisma y Tempura, esto está más que claro. Hay una gran cantidad de datos personales y la pregunta es ¿cuánto control tenemos como ciudadanos y consumidores sobre nuestra propia información personal? Ian, rápidamente, el derecho al olvido, un aspecto muy importante de esta legislación. ¿Tiene que ser un derecho respetado? ¿Qué impacto tendría para los negocios? Creo que el concepto del derecho a ser olvidado es muy problemático. Y el hecho de que este derecho tenga que ser aplicado por terceros, como Google, es muy cuestionable. Y también creo que se ha focalizado mucho en este aspecto, perjudicando al conjunto de la legislación. Gracias a todos, no tenemos más tiempo. Quiero dar las gracias a mis invitados, Ian Philip Albrecht, Ian Walden y a John Higgins. Soy Chris Barnes. Gracias por acompañarnos en The Network.